Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bienvenida gente, bienvenido país a este programa de Proyecto Federal número 575 y hoy como siempre hablando de temas que tienen que ver con la actualidad económica, de salud por sobre todas las cosas, prevención, temas que vamos a estar desarrollando en instantes nada más. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir nuevamente este espacio que construimos con ustedes semana tras semana. Vamos a abordar temas de interés general. Tema de interés general, a vos te preocupa qué es lo que pasa a nivel económico y a vos también te ocupa y te preocupa distintos temas relacionados con tu salud. Ese es el objetivo del programa, ¿no? Complementar los temas de interés general con temas específicos que están relacionados con la salud. Para hablar de temas de interés general, comenzamos por el escenario político-económico, económico-político, que es lo que está pasando este tema de, vemos por un lado una lucha por parte del sector trabajador en la recomposición salarial. Del lado del gobierno diciéndole a los docentes, mira, el límite es el 15%, a los de la Ciudad de Buenos Aires el límite es el 12%. ¿Sí? Vemos a economistas, ya no los heterodoxos, sino los ortodoxos, y con esto digo Melconian, digo José Luis Espert y demás, que empiezan a marcarle fuertemente la cancha al gobierno, donde ven que hay un error de diagnóstico. O de pronto escuchar un Javier Milei que dijo, si el presidente de la Nación presume que el problema de la inflación son los salarios, yo voy a la marcha. ¿Sí? Cuando todo lo que pregonaba era todo lo contrario. Entonces, realmente veo que los economistas ortodoxos y heterodoxos están confluyendo. Señores, con el diagnóstico se están equivocando. Fíjense que nosotros que abordamos los temas de salud, cada profesional médico arranca con un diagnóstico adecuado para proponerte una acción terapéutica. Y vamos, si quieren, al tema de las especialidades. Bueno, lo mismo tendría que ocurrir en la economía, pero parece que no se da. Parece que no se da porque nos encontramos con un escenario donde de pronto un Carlos Melconian dice, bueno, si el dólar se dispara, tendrá que haber un tipo de cambio desdoblado, ¿sí? Que fue tan fuertemente criticado en el gobierno anterior cuando existía el dólar turista y este famoso concepto que se introdujo, el del cepo, y apareció después el dólar blue. Bueno, esto es uno de los temas donde nos está marcando de alguna manera el interés, qué es lo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que pasa en materia de crecimiento? ¿Qué es lo que pasa en materia de inflación? De pronto los salarios son culpables de todo. Bueno, esto lo vamos a ver con el licenciado Mariano Kestelboim, pero de salud vamos a abordar muchos temas con profesionales médicos que, bueno, que él nos va a decir, arrancan con un diagnóstico adecuado y dentro del área, a ver, decimos la especialidad. Bueno, vamos a hablar con el doctor Alejo Peiret, él es médico del Servicio Oftalmológico del Hospital Durán. Vamos a interpretar qué es el glaucoma. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Hay que prestarle atención. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las posibilidades de tener una buena recuperación? Bueno, este tema relacionado con la salud, le debemos prestar mucha atención, como dijimos, pero prevención por sobre todas las cosas. Un instante nada más con él. Bueno, también nos va a acompañar, volviendo a los temas que están relacionados con temas económicos, pero ya yendo a la microeconomía, al día a día. A vos, papá, a vos, mamá, ¿sí? El tema de la canasta escolar, la canasta de alimentos, ¿sí? Va a estar con nosotros Miguel Calvete, titular de INDECOM.
Y bueno, también vas a abordar otro tema de salud con Patricia Dominicini, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar de la famosa... A ver, papá. Menciona el nombre científico. Científico es dice... herpes zóster. Bien. Bien. Y digamos, coloquialmente la conocemos como la famosa culebrilla, que por ahí dicen que se cura de una manera determinada. Se lo vamos a preguntar, esto que tan tradicionalmente se dice por allí, en un ratito, y que todos obviamente en casa seguramente ya saben a qué nos referimos. Bueno, yo, si me acompañan las cámaras, me voy ubicando acá. Vamos a comenzar el tema económico con Mariano Kestelow. Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Tienes una cara de felicidad y me refiero a lo familiar, a tu hermosa beba, que te insufla mucho, te insufla mucha energía. Bueno, vamos a los temas económicos. También tengo un poco de sueño. ¿Cómo? También tengo un poco de sueño. También bueno, pero es placentero. Sí, por supuesto. Es placentero. Bueno, escuchaste el editorial, qué es lo que está pasando. Parece que hay economistas ortodoxos y heterodoxos que en definitiva le dicen al gobierno, señores, el diagnóstico está equivocado. Sí, tantos años de estudio que finalmente concluyeron algo muy elemental, que una economía como la Argentina, que tiene dificultad para generar dólares que sean suficientes como para importar todo lo que requiere, necesita algún tipo de administración, intervención estatal en el mercado cambiario, que el mercado cambiario no puede ser tan libre como ellos pregonaban hasta hace poquitos meses. O sea, disculpa, para aclarar a la gente, intervino ahora el Banco Central para frenar la suba del dólar. Sí, pero están planteando... Que antes definían que no había que intervenir nada. Sí, no, eso por un lado, pero más agresivo aún es lo que está proponiendo Melconian de desdoblar el mercado cambiario. ¿Y cómo? A través de impuestos. Esto va en contra de todo lo que venían diciendo hasta hace unos meses. ¿Cómo va a intervenir el Estado en el mercado cambiario? Se dieron vuelta totalmente. Para bien, ¿no? Porque era hora que reconozcan que en la Argentina el libre mercado no funciona, que hace falta la regulación de los mercados, la regulación pública. Escúchame, sí. Léase Donald Trump. Sí, pero léase cualquier economía que mejoró un poco su situación de condiciones de vida de su población, mejoró su infraestructura. Ninguna economía mejoró su capacidad productiva sin intervención estatal. El libre mercado es una vez que ya se posicionaron por encima de otros, y entonces ahí sí pueden ser liberales. Pero en el medio son muy proteccionistas, y hoy, por ejemplo, las economías más liberales como Japón, Corea, Estados Unidos, países de la Unión Europea, al mismo tiempo regulan, protegen muchísimo sus sectores más débiles competitivamente, que básicamente son los agrícolas, donde hay una intervención muy fuerte por parte de sus estados y protección comercial a rajatabla. Estos países, la tutela del Estado de los sectores más débiles. Sí. Quiere decir que cada país tiene identificados los sectores más débiles. En nuestro país, por lo que pasó con la industria textil, con la industria del cuero, ¿no? Pues yo comentaba en otro programa, la frase obviamente corresponde de Bendiguren, pero dice, exportamos cuero, importamos zapatos, que lo vemos en esta casa de esta tienda Zara, te trae las camperas de cuero hechas, los zapatos hechos, y nosotros exportamos cuero, ¿no? O de pronto exportamos maíz e importamos aceite de maíz. Además, lo peor de todo es que exportamos el cuero curtido. Eso significa que todo el proceso contaminante se hace acá en la Argentina. Y después ya le agregaste más tema. Sí, peor todavía la situación. Lo mismo que la lana. No le exportamos la lana sucia, exportamos la lana lavada en tops. Para lavar la lana también se aplican muchos químicos que son muy contaminantes. También se exporta de esa forma. Por lo tanto, es agroexportador idiota, porque toda la destrucción del medio ambiente se hace en la Argentina y después se termina comprando el producto con el valor agregado generado en los países de afuera, en lugar de realizarlo acá, donde hay capacidad productiva, trayectoria de las empresas, oficios, y sin embargo está desequilibrada la situación y lamentablemente las políticas económicas que se están adoptando profundizan ese desequilibrio. Bien, ¿qué es lo que pasa con la inflación? Parece que no la pueden controlar, o sea, de alguna manera también confluyen
Los dos sectores de la economía le dicen, señores, la causa de la inflación no son los salarios y usted se interpreta que pasa por los salarios. Sí, claramente, por lo menos en lo discursivo, cometieron errores de diagnóstico muy grandes. Primero habían dicho que la unificación del mercado cambiario a partir de la eliminación del cepo no iba a generar un proceso inflacionario y se equivocaron de forma rotunda. Ellos creían que la inflación iba a estar más cerca del 20 que del 25 y estuvo en el 41%. Primer año. Y el segundo año decían que el aumento de las tarifas no iba a tener impacto, postergaron muchos aumentos de tarifas y aún así la inflación fue del 25%. Entonces, proyectaron para todo el mandato de Macri una inflación, o sea, 4 años, una inflación máxima del 74% o mínima del 50%. Una vez que ya habían asumido, que ya tenían control de la economía. Esto fue en la conferencia de prensa de Prat Gay, en el 13 de enero de 2016, dijeron que la inflación de todo el mandato iba a estar entre el 50 y el 74%. Hoy ya llegó al 90%, contabilizado hasta febrero. Entonces, es una vergüenza, realmente. Una pregunta, un inversor extranjero, ya que se habla de atraer las inversiones, más allá de lo discursivo, pues nos podemos vestir bien, pero podemos estar no diciendo la verdad. Entonces, no solamente pasa por lo formal. ¿Qué digo vestir bien? Bueno, vamos, recorremos el mundo, queremos abrir las puertas. Le dijimos, podemos discutir, ¿no es cierto?, el tema de los fondos. Te pagamos todo, porque ahora somos muy buenos. Pero en definitiva, vas y le decís, la inflación está entre el 50 y el 70 en 4 años y ya en 2 años y algunos meses ya se superó. Esos inversores, ante estas señales, estos errores discursivos, este error de diagnóstico, inclusive la entrevista que tuvo el ministro de Hacienda cuando le dijeron, ustedes quieren que vengan las inversiones, pero tienen los fondos colocados en el exterior. ¿Qué pasa con los inversores? Son señales que lo asustan. Por más que te traten muy bien, te van a abrazar, sí, te van a besar, pero asustan para que vengan los inversores. Estos objetivos que se trazan y no se cumplen. Otro resultado de haber subestimado el proceso inflacionario fue que se generó un atraso cambiario muy importante, al punto que el gobierno había proyectado para 2017 que el déficit comercial iba a ser de 1.866 millones de dólares y terminó siendo de 8.515 millones de dólares, 4 veces y media más. Es un desastre. Con la inflación se equivocaron a la mitad, acá 4 veces y media. Entonces, el inversor ve este tipo de señales y dice, si hay tanto déficit comercial, si el déficit de cuenta corriente, que no tiene que ver solamente con el intercambio de bienes, sino también que incluye los servicios, las transferencias, el pago de rentas, todo lo que la Argentina intercambia con el resto del mundo, fue el más alto desde 1981. Es casi un 6% equivalente al PBI. Un inversor que ve estas señales dice, mejor no invierto, espero un poco porque este país va a tener que devaluar. Tiene que tener un ajuste muy importante para lograr que las exportaciones aumenten y que las importaciones bajen. Porque de otra forma, con estas políticas económicas que no van a hacer una transferencia de recursos en favor del desarrollo productivo, sino más bien lo que han hecho hasta ahora, que es a favor del sector financiero especulativo, no va a cambiar la situación. Y los grandes inversores no son miopes, ven la realidad. Entonces, por eso no invierten. Están esperando que Argentina modifique su tipo de cambio y ahí sí, por ahí aparece alguno que quiere invertir con mano de obra muchísimo más barata. Es así, lamentablemente, por más de que querramos ser hipócritas, además, esa es la realidad. Entonces el inversor ve esta circunstancia y dice, yo voy a esperar y la Argentina va cayendo año tras año, cada vez en un pozo más profundo. Y con las políticas económicas que se han empleado, es un desastre, porque se derrocharon 134.000 millones de dólares que el gobierno nacional tomó de deuda y que hoy parte son las reservas pasaron de 25.000 millones a 64.000 millones. Una parte en reserva, ¿a dónde va? Formación de capitales en el exterior, esto es fuga de capitales. Y también por turismo, ¿no es cierto? Por turismo, sector automotriz y pago de deuda. Pago de deuda, por ejemplo, de los fondos buitres. Esa plata no fue aprovechada para otorgar créditos de largo plazo, con condiciones accesibles para la producción. Y de esa forma no
hacer una ruta, mejorar un camino, sino realmente transformar la estructura productiva y generar empresas que tengan capacidad competitiva a nivel global. Eso no se hizo un poco de maquillaje, pero las cuestiones profundas, importantes, que podrían permitir que Argentina tenga alguna expectativa para poder pagar toda la deuda que ha tomado, no se hizo nada. Entonces es lamentable. Bien, voy a tocar, el título es crecimiento, pero lo voy a combinar a la pregunta de crecimiento con algo, si querés lo podemos llamar televisivo, folclórico, cinematográfico. Me refiero a Guillermo Moreno, su presencia en los medios, versus el gobierno, que lo menciona Moreno. Vos fíjate que paradójicamente, ya hablábamos de la forma de Moreno, uno no comparte para nada la forma, pero que de alguna manera él, en la función que le tocaba, buscaba defender el empleo local, buscaba defender la industria nacional. Obviamente las formas totalmente repudiables, las sigue teniendo formas que uno no acompaña, pero el gobierno diciendo, bueno, este Moreno que le metió a los empresarios que nosotros podíamos fabricar todo, y no es así. Entonces voy por ese lado, porque hay que elegir una figura, de alguna manera construirla como un diablo, una mala persona, que es la que le hizo creer a los empresarios que podían elaborar bienes y servicios en nuestro país. Y ahí vamos al crecimiento. Cuando te dan un dato de crecimiento, es asincrónico, me imagino yo, ¿no? A ver, el gobierno también en ese terreno se equivocó mucho. Había dicho que en 2016 iba a crecer entre 0,5 y 1%, que en 2017 se iba a crecer un 3,5%. Quiere decir que calculaban que en los 2 primeros años se iba a crecer entre el 4 y el 5%. Se creció menos de 0,5% en los 2 años, sumando los 2 años. 0,5, pero ¿a qué voy? Vos me lo hablas de la macro, pero te dice, a ver, de la micro, y aparte vos trabajás para empresas industriales, dicen, bueno, si se crece el 0,5, bueno, crezcamos todo en el 0,5. No que uno crece en el 20 y los demás caen en un 15 para que después termine el promedio El dándole... promedio es un desastre. El crecimiento de 2017, que en realidad fue una recuperación, tiene que ver con la obra pública fundamentalmente. Es lo que explica más de la mitad de ese crecimiento, y la otra parte es el sector agrícola, pero no las economías regionales que generan empleo, distribuyen el ingreso, generan mayor riqueza, sino las grandes superficies de explotación agrícola. Entonces, en ese contexto, realmente es un crecimiento que se concentra demasiado. Y también otro sector que ganó muchísimo fue el sector financiero, un crecimiento que se concentra demasiado, y es por eso que el presidente ha tenido que aludir a este concepto de crecimiento invisible, porque la gran población, los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas no lo pueden ver, lógicamente, pues está tan concentrado en los grandes bancos, en las grandes empresas agrícolas, en el sector energético y en las grandes empresas contratadas por el Estado para la obra pública, que el resto no lo ve, la ve pasar, y de hecho el consumo masivo viene cayendo. Cayó en 2016 un 6%, ahora en 2017 cayó un 1%, arrancó de 2018 de vuelta cayendo, y la gente consume leche, por ejemplo, por una cuestión de necesidad, no por una cuestión de gusto. Entonces, si cae el consumo de leche es porque hay problemas muy graves, macroeconómicos muy graves, que deberían ser tenidos mucho más en cuenta. Bueno, hablamos de inflación, hablamos de crecimiento, hablamos, sí, no detenidamente, hablamos de deuda. Ahora hay un escenario, es la fotografía de hoy. Escenario, sector agrícola. Bueno, el gobierno definió, bueno, no quiero, que sea pujante la industria textil, o de pronto no le dé importancia. Tal vez no es que no quiera, no quiero que no le dé importancia que sea pujante la industria del cuero, pero apuesto al sector agrícola. Un sector agrícola que por condiciones climáticas, me refiero a sequía en algunos lugares, inundaciones. Sí, ¿qué es lo que va a pasar en la balanza de pagos ahora? Sí, es ridículo apostar por sectores. O sea, Argentina tiene esta ventaja espectacular de tener un campo con recursos naturales divinos que permiten que Argentina pueda alimentar a 700 millones de personas. Eso es fantástico, pero basar la estrategia de crecimiento en un sector primario es de país tercermundista, muy pobre, porque depende de las condiciones climáticas. No podés manejar un país en base a variables que obviamente no podés controlar. Entonces,
estas decisiones de fomentar tanto el negocio agrícola, y sobre todo en detrimento de la actividad productiva industrial, es equivocado, porque una capacidad industrial se genera con años y años de esmero, de desarrollo productivo, incorporación de capital, conocimientos, economías de aprendizaje y de todo tipo que permiten que un país mejore su competitividad. El sector agrícola cuenta con ventajas comparativas naturales, que bienvenidas, pero mucha transformación, mucho valor agregado no puede generar. Entonces, dejar de lado, en términos de políticas macroeconómicas, los estímulos fuertes a favor de la industria, es un error, ha sido un error y bueno, lamentablemente vamos a pagar las consecuencias no tanto ahora, en los próximos años, porque la deuda que se ha tomado para favorecer el sector primario y también fundamentalmente el sector financiero, en algún momento va a haber que pagarla. Ya nos enseñó Tomás Griesa que no se pueden tomar deudas y después no pagarlas. Entonces, este gobierno ha hecho una fiesta de endeudamiento. Entonces, el día de mañana no solamente vamos a tener menos capacidad productiva, sino que también vamos a tener la pesada mochila que nos habíamos quitado los años anteriores, que de vuelta la vamos a tener para tener que pagar el costo del endeudamiento que celebran unos pocos, muy adinerados, vinculados a la especulación financiera. O sea, para cerrar con un paralelismo, de acuerdo al prisma con que se ve, la mochila pasa de un lado al otro, pero siempre viene cargada. Sí, cargadísima. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, Gustavo. Bueno, vamos a la otra parte del estudio. Luis Villanueva, contanos un poco con quién estás. Muchas gracias, Gustavo. Estamos con el doctor Alejo Peiret. Él es médico del servicio de oftalmología del Hospital Durán. Y vamos a hablar de un tema que les habíamos dicho que presten mucha atención, de la prevención, por sobre todas las cosas, y bueno, y del tratamiento. Hablamos de glaucoma. Doctor Peiret, bienvenido a Proyecto Federal. ¿Cómo andamos? Muy bien, todo muy bien. Bueno, a ver, ¿qué es el glaucoma? Vamos a empezar por la definición, por la etimología de la palabra. ¿De qué estamos hablando? Exactamente. El glaucoma es una enfermedad del ojo, es una enfermedad del nervio óptico, que el nervio óptico va perdiendo fibras, es como que las fibras se van muriendo. Habitualmente asociado a un aumento de la presión intraocular, o sea, un aumento de la presión de adentro del ojo, no del arterial, sino de adentro del ojo. Bien. Nosotros estamos siempre produciendo un líquido en el ojo, que Sí. por un lado se produce y por otro lado se reabsorbe, Sí. como si fuera una canilla y un desagote. Y esa producción y reabsorción mantiene un equilibrio perfecto que sirve para nutrir ciertos tejidos y para sacar ciertos detritus o la basura del ojo, digamos. De la vista, bien. El problema que tenemos es que en algún momento el desagote, la reabsorción empieza a fallar, la presión empieza a aumentar y aumenta la presión en todo el ojo. Al aumentar la presión en todo el ojo, empieza a disminuir la circulación a nivel del nervio óptico y hace que el nervio óptico tenga menos nutrición y se vaya muriendo a fibras nerviosas. Doctor, a ver, voy al médico oftalmólogo, me atiende, ¿no? Porque voy con algunas situaciones en la vista. Y me dice, vamos a estudiar para ver qué es lo que tiene, ¿no? Y bueno, y termina surgiendo esta palabra glaucoma. ¿Cuánto me debo preocupar si realmente sucede esto, pasa esto? Me diagnostican el glaucoma. Si me diagnostican el glaucoma en una consulta habitual, Sí. entre comillas, es muy bueno. Quiere decir que la revisación fue buena Ajá. y que tomaron todos los recaudos para hacer un necesarios. diagnóstico como corresponde. El glaucoma tiene un gran problema, que es silencioso. No produce síntomas. El 85-90% de las personas se enteran que tienen glaucoma en una consulta oftalmológica, no porque vienen diciendo me pasa esto o lo otro. Hay un porcentaje que consulta porque perdí la visión de un ojo. Sí, Y eso tienen glaucoma, pero ahí ya llegamos tarde. claro. Entonces, si habitualmente esto sucede en una consulta, el diagnóstico. Dentro del diagnóstico yo voy para cambiar los anteojos porque tengo más de 40 años y tengo Por ejemplo, presbicia claro, o por lo que ejemplo. fuera. El médico, además de verme el tema de la visión, me va a hacer un examen, me va a ver una lámpara de hendidura, me va a ver el ojo, toda la parte anterior, me va a hacer un pequeño fondo de ojo para saber cómo está lo que nosotros llamamos el polo posterior, cómo está el nervio, cómo está la mácula, cómo está la retina, y me va a tomar la presión. Eso es una consulta básica, que todos los que van a casi cualquier cosa
lo van a recibir. ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctor, que pueden influir en la generación de un glaucoma? Primero, la población que tiene glaucoma generalmente es personas mayores. Si bien existe el glaucoma congénito, es sumamente raro y es generalmente de resorte de los hospitales oftalmológicos pediátricos o los pediátricos. La gran mayoría de los glaucomas tienen más de 45 o 50 años, entonces ya de por sí largamos con gente de cierta edad que va a tener más predisposición a tener glaucoma. Gente que tiene familia con glaucoma, tiene una predisposición familiar bastante importante. Los miopes tienen un poco más de predisposición para el glaucoma y en realidad el resto son cosas muy sencillas y más aisladas, digamos. Vamos ahora, ¿no? El diagnóstico, los factores de riesgo, la prevención, fundamentalmente, y el tratamiento, doctor. Lo más importante es la prevención. Por eso es tan importante que cuando tengamos un problema vayamos al oftalmólogo. El oftalmólogo es el que me puede hacer el diagnóstico. Si yo compro el anteojito en la calle, si yo me hago el anteojo porque lo repito, estoy perdiendo una oportunidad de diagnóstico que realmente es muy válida. Y para la gente que tiene problemas es muy válida. El diagnóstico es muy fácil de hacer. Se toma la presión, se hace el fondo de ojo, vemos que ese paciente puede tener glaucoma y, como bien dijimos hace un rato, me van a pedir estudios para poder corroborar, saber si esa presión alta o eso que yo veo en el fondo de ojo es un glaucoma o capaz que es un sospechoso de glaucoma y por suerte no pasa nada. Pero en realidad hay que hacer los estudios se van a guardar y si fuera necesario lo vamos a comparar de acá a 6 meses, un año, el tiempo que fuera necesario. El glaucoma es evolutivo. Uno va empeorando y va perdiendo la visión en el tiempo, entonces es muy importante poder comparar los estudios viejos contra los estudios nuevos. Y siempre también es bueno esto de que me den exactamente en la tecla, en el momento más cercano a la formación del glaucoma, ¿no? Todo lo que hacemos nosotros en glaucoma es preventivo. Claro. Como yo decía hace un rato, el problema es que se nos van muriendo las fibras nerviosas. Hoy fibra nerviosa muerta no sabemos cómo recuperarla. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en glaucoma es prevenir que pierda más visión. Yo recibo un paciente, hago el diagnóstico hoy o me lo derivan hoy, y yo veo un paciente que tiene un daño X. Mi meta es que ese daño no aumente, porque yo sé que no voy a poder volver para atrás. ¿Y el tratamiento, la doctor? visión que el paciente perdió no la puedo recuperar. No, entonces es terrible, obviamente. No es como una catarata que la opero y vuelvo a ver. No, acá no. Yo lo que hago es tratar de que no pierda más visión. Perfecto. ¿Y cómo es después, doctor, el hecho de el tratamiento, ¿no? Porque dentro de un espectro tan importante y tan delicado al mismo tiempo, debe haber algún tratamiento o acompañamiento con el paciente. El tratamiento en sí es bastante sencillo. La gran mayoría de los pacientes con gotas, 1 o 2 veces por día, es suficiente y pueden controlar su presión. Nosotros bajamos la presión, que estaba alta, la bajamos a niveles normales, que sabemos que no van a dañar el nervio óptico. Entonces, la bajamos a niveles sanos. Y a partir de ahí, con eso estamos. La gran mayoría de la gente con gotas funciona muy bien. 1, 2, 3 gotas por día, a la mañana y a la noche, 2 veces por día, y eso es suficiente. Hay un porcentaje de gente que eso no es suficiente, entonces tenemos tratamientos quirúrgicos que pueden ser con láser o quirúrgicos convencionales que se hacen. ¿Y a qué le tengo que prestar como primera atención? ¿A qué le tengo que decir, bueno, esto me parece que es delicado y urgente, tengo que ir Lo más importante es ir al oftalmólogo cuando, digamos, la suerte que tenemos es que esto se da a mayores de 45 o 50 años. Coincide con la presbicia, que es el efecto que empezamos a tener para leer y necesitar anteojos para leer. Eso es una oportunidad que tenemos para un examen oftalmológico. Ahí el oftalmólogo nos va a tomar la presión y es fundamental que me tome la presión y me va a ver el fondo de ojo, aunque sea sin dilatar, 2 minutos y me voy. Pero es muy importante, a partir de ahí, saber si tengo predisposición o tengo alguna posibilidad de tener un glaucoma. Doctor Peiret, le quiero agradecer muchísimo por haber venido en el programa del día de hoy. Lo vamos a citar seguramente en otra oportunidad y vamos a explayar muchos temas que tienen que ver con el cuidado de la vista, que es algo muy, pero muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Queridos amigos, hacemos una pausa en el Proyecto Federal. Se quedan con nosotros, no se vayan, ya venimos.